Hola, ¿qué es la esquizofrenia? A continuación, va. La esquizofrenia es un trastorno mental grave que afecta al paciente afectando sus capacidades en diversos aspectos psicológicos, como el pensamiento, la percepción, las emociones o la voluntad. Los pacientes esquizofrénicos pueden perder el contacto con la realidad, psicosis, sufrir alucinaciones, delirios, creencias falsas, tener pensamientos anormales y alteración del funcionamiento social y laboral. Etimológicamente significa mente escindida. Con este término se quería subrayar las alteraciones en el pensamiento que presentan las personas que la padecen. Causas. El origen de la esquizofrenia no se conoce con certeza. No obstante, en los últimos años se han logrado algunos avances que permiten señalar diversos factores responsables del trastorno. Alteraciones precoces del desarrollo del cerebro. Estudios con técnicas histopatológicas modernas y con técnicas de neuroimagen como la resonancia magnética han detectado anomalías en la estructura de determinadas regiones cerebrales. Otras técnicas como la tomografía de emisión de positrones han permitido observar algunas alteraciones en el funcionamiento del cerebro de estos pacientes en comparación en el de personas sanas. Conjuntamente, estos hallazgos apoyan a la teoría de que la esquizofrenia puede tener un origen de alteraciones del desarrollo cerebral precozmente, en concreto durante el desarrollo del cerebro embrionario. Predisposición genética. Aunque el mecanismo de transmisión no se conoce, sí se sabe que el riesgo de padecer la enfermedad es mayor cuando existen antecedentes familiares de la misma. Sin embargo, la presencia de antecedentes no es una condición necesaria ni suficiente. Muchos pacientes no lo presentan y muchos sanos sí. Esto indica que otros factores no genéticos también juegan un papel importante en la génesis del trastorno. Alteraciones en moléculas del cerebro. Se ha descubierto que diversas sustancias llamadas neurotransmisores, los responsables de que las neuronas se comuniquen adecuadamente, pueden estar desequilibradas en la esquizofrenia. Los estudios sobre estas sustancias están siendo muy importantes para el diseño de fármacos cada vez más efectivos. Síntomas. El principal problema relacionado con los síntomas de esta patología es que la mayoría son subjetivos, es decir, solo el paciente los experimenta, por lo que no pueden comprobarse. El segundo es que la esquizofrenia es una enfermedad que presenta muchas y varias manifestaciones, pero ninguna es específica de ella, sino que también pueden estar presentes en otros trastornos mentales. Actualmente se dividen los síntomas en dos grandes grupos, que son los positivos. Consisten en aquellas manifestaciones anormales que experimentan los pacientes, como ver las cosas que no existen, alucinaciones o pensar que ocurren cosas que no son verdad, delirios. Los negativos consiste en aquellas manifestaciones que hacen pensar que el sujeto está perdiendo capacidades para pensar, sentir o hacer las cosas con normalidad. Por ejemplo, dejar de hablar con fluidez, tener interés por las cosas o las personas, por levantarse cada día a trabajar, etc. Es habitual que con el paso del tiempo muchos de los síntomas se alivien. Sin embargo, suelen quedar algunas secuelas como abandono del cuidado de sí mismo, frialdad hacia los demás, indiferencia o desinterés por todo. Los síntomas más característicos de la enfermedad son delirios, ideas erróneas
de las que el paciente está convencido. Por ejemplo, creer que todo el mundo está en contra de él o que tratan de perjudicarle. Alucinaciones. Percibir algo no existente. Por ejemplo, oír voces que le insultan o hablan de él, o ver objetos o cosas que no están. Trastornos del pensamiento. El lenguaje del paciente se hace incomprensible y con poca fluidez. Alteración de la sensación sobre sí mismo. La persona siente que su cuerpo está cambiando, se ve a sí mismo como alguien raro. Los pacientes pueden decir que no se reconocen al mirarse al espejo. Los límites entre uno mismo y los demás no están claros. Por ello, pueden creer que los demás pueden saber lo que piensan o por el contrario, creen adivinar lo que otros piensan. Deterioro de las emociones. La afectividad se va empobreciendo y puede llegar a la ausencia de sentimientos. Los pacientes se muestran inexpresivos y se comportan con frialdad hacia los demás. Aislamiento. Los pacientes se encierran en sí mismos y en su mundo interior. A este síntoma se lo denomina autismo. Se manifiesta porque el paciente se queda encerrado en su habitación y evita la compañía de los demás. Prevención. La esquizofrenia no se puede prevenir. Sin embargo, si el paciente sigue el tratamiento prescrito por los especialistas, los síntomas sí se pueden prevenirse y evitarse. De hecho, si el paciente abandona el tratamiento, es probable que muchos síntomas reaparezcan. Tipos. Algunos investigadores creen que la esquizofrenia es un trastorno aislado, mientras que otros creen que es un síndrome, un conjunto de síntomas basados en numerosas enfermedades subyacentes. Se han propuesto subtipos de esquizofrenia en un esfuerzo de clasificar a los pacientes dentro de grupos más uniformes. Sin embargo, en un mismo paciente el subtipo puede variar a lo largo del tiempo. Esquizofrenia paranoide es el subtipo más frecuente. Predominan las ideas delirantes, de persecución o de perjuicio de otras personas hacia el paciente. Esquizofrenia hebefrénica. En ella predominan las alteraciones en las emociones. Son características las manifestaciones en las que se denomina incongruencia emocional, en las que, por ejemplo, el paciente se ríe sin motivo aparente. Su comienzo es más precoz que el anterior y más grave. Esquizofrenia catatónica. Se caracteriza por alteraciones motoras, generalmente inmovilidad persistente, aunque también puede alternar con crisis de agitación o puede presentar movimientos repetitivos. Este tipo de esquizofrenia suele responder mejor al tratamiento. Esquizofrenia indiferenciada. Cuando una esquizofrenia no reúne los criterios de los subtipos anteriores o presentan varios de ellos, se la llama indiferenciada. Aunque estas divisiones se siguen utilizando, hoy se tiende a valorar y diferenciar estos trastornos en función de la predominancia de síntomas positivos o negativos y sobre todo a medir la intensidad de cada uno de estos síntomas mediante cuestionarios y escalas. Esto permite evaluar al paciente en diversos momentos de su evolución, así como la efectividad de los tratamientos. Diagnóstico. No existe una prueba diagnóstica definitiva para la esquizofrenia. El psiquiatra realiza el diagnóstico basándose en una evaluación del historial de la persona y de su sintomatología. Para establecer el diagnóstico de la esquizofrenia, los síntomas deben durar por lo menos 6 meses y asociarse con un deterioro significativo del trabajo, los estudios o el desarrollo social. La información procedente de la familia, amigos o profesores es importante para establecer cuándo comenzó la enfermedad. El médico debe descartar la posibilidad de que los síntomas psicóticos del paciente estén causados por un trastorno afectivo.
Con frecuencia se realizan análisis de laboratorio para descartar el abuso de sustancias tóxicas o un trastorno subyacente de tipo endocrino o neurológico que pueda tener algunas características de psicosis. Ejemplo de este tipo de trastornos son los tumores cerebrales, la epilepsia del lóbulo temporal, las enfermedades autoinmunes, la enfermedad de Huntington, las enfermedades hepáticas y las reacciones adversas a los medicamentos. Tratamientos. El tratamiento de la esquizofrenia es farmacológico, principalmente con neurolépticos o antipsicóticos. Se diferencian dos tipos de antipsicóticos. Los clásicos, la clorpromazina, el haloperidol o la tioridazina. Los neurolépticos atípicos, la clozapina, risperidona, olanzapina, silparazidona o quetiapina. Ambos grupos tienen en común la capacidad de corregir desequilibrios de los neurotransmisores, sobre todo la dopamina, y aliviar los síntomas positivos. Sin embargo, los neurolépticos atípicos tienen especial capacidad de conseguir el desequilibrio del neurotransmisor serotonina. A ello se ha asociado la efectividad de este tipo de neurolépticos sobre los síntomas negativos. Los neurolépticos atípicos tienen además la ventaja de producir menos efectos secundarios. En casos muy concretos como la escasa respuesta al tratamiento con medicamentos, con graves riesgos de suicidio o agresión hacia otros, en el subtipo de esquizofrenia catatónica puede estar indicado el tratamiento con electroshock. Pese a su mala fama, las condiciones de aplicación actual del electroshock hacen que sea un procedimiento seguro, además de muy eficaz. Los tratamientos antipsicóticos han permitido que en la mayoría de los casos el paciente con esquizofrenia pueda vivir en comunidad. Es extraordinariamente importante aprovechar esta posibilidad y combinar el tratamiento farmacológico con una serie de medidas distintas a que el paciente esté ocupado y activo. Estas medidas constituyen lo que se denomina terapia psicosocial, precisa de mecanismos asistenciales, como por ejemplo talleres ocupacionales, centros de día, centros de salud mental y grupos de autoayuda. El diálogo entre paciente con esquizofrenia y el médico puede ser un instrumento terapéutico importante si tiene como fin que el paciente conozca su patología. El médico le puede enseñar a convivir con la patología y a utilizar sus propios recursos psicológicos y ajenos, familia, amigos, apoyo, para acercarse más a su entorno. Por otra parte, es importante que el psiquiatra informe tanto al paciente como a los familiares con los que convive sobre las características sintomáticas de la enfermedad y les ayude a distinguir cómo se han manifestado en su caso particular, con vistas a prevenir o intervenir en caso de reagudización. También es importante que el psiquiatra informe sobre los tratamientos antipsicóticos, sus efectos y ventajas y los posibles efectos adversos. Además, es necesario que el psiquiatra ayude al entorno y allegados a que consigan una comunicación adecuada en el medio familiar. Otras técnicas de psicoterapia individual, por ejemplo las de tipo psicoanalítico, no parecen ser eficaces en la esquizofrenia. Para finalizar, Fatality. Si tienes un familiar o un conocido con esquizofrenia, siempre apóyalo y ayúdale en todo. Así que, ¡pilas con eso! ¡Ya está!
Y este fue el video por hoy. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, dale dislike. Acá arriba te dejo algo del perfeccionismo, que más o menos nomás está. Acá abajo te dejo algo de la felicidad, que está bueno. Si no lo has hecho todavía, suscríbete, aplasta el círculo. Próxima semana, algún video chévere, chido, bacán, del podcast. Chao.